Pero esos tiempos han quedado atrás. Desde la década de los 90 en adelante estamos en medio de una colisión de tres elementos: la era agraria, la era industrial y la era informática. Y esta colisión envía oleadas que cruzan el planeta. Sobrevivir y prosperar en este entorno implica que debemos aprender a pensar de manera innovadora. Apenas sobreviviremos si seguimos atados a las viejas ideas. Todos necesitamos reposicionarnos en el nuevo milenio. Y esto significa reeducar al país entero para que deje atrás las antiguas ideas que ya no nos sirven, dejando espacio para nuevos pensamientos que hoy evolucionarán sobre el planeta Tierra. Las personas, organizaciones y naciones que sepan hacerlo de manera rápida obtendrán buenos resultados financieros y profesionales. Los próximos años serán para ellos brillantes y abundantes. Quienes no sepan cambiar sufrirán sin necesidad. Seguirá habiendo gran caos cuando las viejas ideas choquen con las nuevas. Los ricos se enriquecerán mucho, agrandando la brecha entre ellos y sus hermanos y hermanas menos afortunados. Y los pobres no solamente empobrecerán aún más, sino que también estarán más enojados. La duración de este caos dependerá de la voluntad de cambio que demuestre nuestro sistema de educación. En una economía ideal, la persona recibe un aumento cuando aumenta la productividad. Cuanto más da, más recibe. Pero entre 1900 y 1973, la gente recibió aumentos, no por producir más, sino porque las máquinas y las fuentes de electricidad se abarataban, con lo cual bajaban los costos de producción. El petróleo bajó de precio y las ganancias de las compañías subieron a las nubes. Entonces los trabajadores exigieron mayores salarios, su justa porción de las ganancias. Las modernas máquinas que aceleraban la producción, alimentadas con combustible barato, se producían en todo el país y todos estaban contentos. Pero en este proceso la gente se volvió holgazana y se llegó a esperar que este tren de mejoras continuara para siempre. El sistema de educación comenzó a tratar esta situación económica como si fuera una verdad fundacional, algo normal que nunca cambiaría. Luego vino la guerra de Yom Kippur en 1973. El precio del petróleo trepó a las nubes. Para poder costear este alza, las empresas debieron despedir a los empleados ineficientes. Debieron reestructurarse asignando mayor carga laboral a menor cantidad de empleados. Fue la única forma en que muchas empresas pudieron mantener su competitividad. De repente, los sin techo aparecieron en las calles porque el gobierno recortaba gastos debido a un menor ingreso en los impuestos y la asistencia pública disminuyó. Los posicionados en puestos superiores y los de mayor experiencia en la nueva tecnología emergente comenzaron a obtener mejores salarios. Junto con la madurez de los baby boomers, la generación posguerra, comenzaron a escasear las propiedades en ciertas áreas de producción del país y los precios aumentaron un 300% más. Los europeos, japoneses y árabes, al ver una oportunidad de beneficiarse en este clima económico, inundaron el mercado norteamericano con dinero. Con tanto flujo flotando por allí, los jóvenes profesionales que jamás habían conocido otra cosa comenzaron a comprar lo que les parecían ítems de lujo y bajo precio: automóviles, condominios, artículos electrónicos de todo tipo. El problema fue que, aunque había dinero, no había un aumento en la producción que lo acompañara. La gente se acostumbró entonces a que se les pagara más, sencillamente por hacer lo mismo día tras día, año tras año. Los precios continuaron aumentando y la gente se sintió presionada a comprar antes de que aumentaran más, de modo que comenzaron a comprar a crédito. Entonces la burbuja estalló. Con todos en un límite de crédito muy frágil y con un ritmo decreciente en la economía, los prestadores de dinero cerraron las puertas del crédito. El costo del dinero prestado aumentó más y su acceso cada vez se volvió más difícil. Mientras tanto, todo ese tiempo el costo del petróleo al consumidor siguió aumentando. Aún hoy no tenemos una alternativa más barata para el petróleo y las personas, empresas o gobiernos que no son capaces de producir quiebran. Ha terminado el paseo en trineo, al menos por un tiempo. En medio de una economía restringida y encogida, la gente está asustada.
Y con el miedo llegó la codicia que ha destruido sistemas económicos enteros, dejando a millones de personas en la pobreza o al borde de la misma. La codicia tal como la definimos en este clima económico es tomar más de lo que se da. Para que nos comience a ir bien, todos tendremos que producir más para quedar a mano. Los aumentos de salario serán escasos y espaciados. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, el desastre económico está garantizado, tanto para las personas como para las empresas y las naciones. El problema es que no enseñamos ni educamos a la gente para que produzca más, al reforzar la ética de que nos irá bien si hacemos tal como nos enseñaron, no cometer errores y no hacer olas, solo estamos buscándonos problemas. Si no aprendemos lo necesario para nuestro clima económico actual, el mundo nos pasará por encima. Nuestros métodos de enseñanza actuales están entrenando a las personas para que sean obsoletas al cumplir los 35 años, planificando su futuro en torno a aumentos de sueldo que nunca llegarán y quedando atrás económicamente año tras año. ¿Qué es lo que causa esta situación? ¿Por qué se deteriora el nivel de vida de tanta gente? ¿Por qué están encogiéndose tantas compañías importantes en lugar de estar creciendo? ¿Por qué se está despidiendo a tantos empleados que son muy trabajadores? ¿Por qué pierde terreno Occidente ante Oriente? ¿Cómo es que los japoneses compran nuestros campos de golf, estudios cinematográficos, hoteles y compañías papeleras? Una gran porción de la respuesta es que pretendemos ganar dinero haciendo siempre la misma cosa. Queremos tener mayor riqueza sin tener que adquirir más conocimiento. Para recibir más tenemos que dar más y para producir más necesitamos nueva información. Esta falta de información es lo que ha causado la caída de las diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Tenemos que dejar de confundir el dinero con la riqueza. En la era informática, la riqueza consiste en lo que la persona sabe. Hoy en día la información es más importante que los recursos materiales como el oro, la tierra y el dinero. La razón por la que aquella auxiliar de vuelo no podía obtener su aumento es que la compañía no estaba aumentando su producción. No podemos mantenernos a flote en un mundo técnico si esperamos más, pero seguimos haciendo siempre lo mismo. Recuerdo cuando estudié historia norteamericana en el quinto grado de la escuela primaria. Mi maestro hizo una mueca cuando relató cómo Peter Minuit había comprado la isla de Manhattan a los indios por el equivalente a $24, pagando en géneros y cuentas de vidrio. Tenía yo 10 años cuando me tomaron examen sobre el tema. El maestro preguntó cosas como: primero, ¿en qué año compró Peter Minuit la isla de Manhattan? Segundo, ¿cuál era el nombre de su empresa comercial? Tercero, ¿cuánto pagó por la isla? ¿Qué tendríamos que haber aprendido de la transacción inmobiliaria entre los indios y Minuit allá por 1626? Quizá aprender de los errores. Podríamos haber explorado las presiones externas que influyeron en la transacción para descubrir los principios económicos implícitos en ella. Podríamos haber utilizado este evento de la historia para ilustrar la diferencia entre el dinero y la riqueza, quizá. La decisión de los indios fue sabia, según su sistema de creencias de aquel entonces. Seguro que todo eso habría sido más valioso para los alumnos que la memorización de datos y términos que pueden encontrarse en un libro de historia si más adelante hace falta la información. Aquí sugiero unas pocas cosas de lo que podríamos haber aprendido de esta transacción comercial con los indios. Primero, el vínculo entre la información, la tecnología y el poder de la violencia. Los indios sabían que los europeos tenían armas superiores y que les obligarían a dejar la isla de Manhattan, se les pagara o no por ella. Sabían que sus días allí estaban contados. Llamémoslo sistema de comercio Rambo. El uso de la fuerza para obtener poder. Ese mismo sistema es el que crea las bandas urbanas de hoy, que son peligrosas y efectivas en su pelea por los puestos de comercio de nuestras ciudades. Los mismos principios fundamentales funcionan en todo el mundo y debiéramos ser capaces de reconocer y entender el precio que pagamos por pensar de este modo. Segundo, el uso de la información y la tecnología en los negocios. Aunque los indios tenían riqueza en tierras, los europeos tenían riqueza en cuanto a información y tecnología para producir cuentas de vidrio y géneros. Así que Peter Minuit tomó algo que no tenía mucho valor real para él, el género y las cuentas,
algo que su información le permitía producir con facilidad y lo entregó a cambio de la tierra que los indios tenían en una abundancia aparentemente interminable. Podríamos haber aprendido de esto que la información y la tecnología son lo que nos permite crear verdadera riqueza. También podríamos aprender aquí que el dinero no es necesariamente riqueza, sino solo su resultado final. Si todavía nos quedan ganas de reír por la forma en que se engañó a los indios, detengámonos y pensemos un poco. Hoy ya no son los europeos los que canjean baratijas por dinero, sino los japoneses y otros que nos venden aparatos electrónicos y utilizan nuestro dinero para obtener control sobre nuestra verdadera riqueza. Los jugadores son otros, pero los principios son los mismos. Actualmente estamos vendiendo la riqueza de nuestros niños a cambio de baratijas de papel, que llamamos billetes de dinero. Unos pocos se enriquecen a expensas de millones de individuos de nuestras generaciones presentes y futuras. Es como matar a la gallina que pone los huevos de oro y luego guardar los huevos. Si cuidamos de la gallina, tendremos cantidad ilimitada de huevos. Las leyes fundamentales de nuestro sistema económico nacen de las ideas que popularizó Thomas Malthus, un economista inglés, a comienzos de 1800. Malthus estudió la cantidad de recursos naturales de la tierra, carbón, hierro, oro, etc., y luego lo comparó con la población mundial. Con la información que tenía en su época, concluyó que pronto habría demasiadas personas para pocos recursos. Luego definió la economía como la asignación de recursos escasos. Hoy en día la economía occidental se basa todavía en esta definición de los recursos escasos, pero es una idea que ha pasado de moda. Japón, mientras tanto, basa su economía en ideas muy distintas. Este país tiene pocos recursos naturales. Su mayor riqueza está en el trabajo y la información. Hoy, estos recursos son más valiosos que los que usó Malthus para realizar sus cálculos. En los Estados Unidos perdemos económicamente, no porque carezcamos de recursos, sino porque seguimos operando como si Malthus fuese la última palabra en economía. Las teorías de Malthus han sido estudiadas y luego elaboradas mediante teorías como la keynesiana, pero el pensamiento popular sigue casado con la escasez de Malthus. Es criminal el modo en que estamos equivocando el camino por el que guiamos a nuestros jóvenes. Basta presenciar una clase de economía para hallar un profesor orientado a la teoría de la escasez, trabajando por una paga limitada, educando a nuestras mentes más brillantes para que acepten sus ideas o fracasen en los exámenes. Ahora verifique sus propios pensamientos. ¿Cuán a menudo piensa que no hay la suficiente cantidad de algo, lo que sea? ¿Piensa que no hay suficiente dinero, que no se dispone de suficiente alimento para dar de comer a los hambrientos, que no contamos con suficiente amor o tiempo? ¿O como creía Malthus, cree que los recursos naturales son insuficientes? Malthus observó que los recursos naturales del mundo son finitos. No podía prever la infinita cantidad de información y tecnología por venir. Con el uso de la información y las nuevas tecnologías, solemos obtener mejor rendimiento aún utilizando nuestros escasos recursos naturales. Por ejemplo, se requirieron 175.000 toneladas de cobre para tender el primer cable de comunicación transatlántica entre Europa y América. Apenas terminado esto, nuestro programa espacial envió al espacio un satélite de 1/4 de tonelada, mucho menos cobre que el del cable, y el cable pasó a ser obsoleto. Al agregar tecnología a los recursos, constantemente hemos podido hacer más con menos. Los japoneses nos derrotan en los negocios porque siguen dando al público productos mejores por menos dinero. Siguen el principio de la efimerización, comúnmente entendido como hacer más con menos. Para sobrevivir hoy en los negocios, solo las compañías que continúan ofreciendo mejor rendimiento a mejor precio serán las únicas que podrán continuar operando. La idea de que uno puede cobrar más por lo mismo ya es obsoleta. Hoy la recompensa es para el eficiente, no para el arrogante. El problema actual no es la escasez, sino la abundancia. Los negocios han hecho inadvertidamente mucho más con mucho menos, lo que derivó en demasiado, lo que hace que los precios bajen. Vaya a un centro de compras y vea la cantidad y calidad de prendas de vestir disponibles a precios muy bajos. Sin embargo, nuestros fabricantes automotrices aumentaron los precios alrededor de un 20% en la década pasada. Y se preguntan por qué caen las ventas de autos.
Si pretenden seguir en el negocio, las automotrices tendrán que bajar los precios o ofrecer mejores unidades. Una de las dos opciones o las dos. Si no lo hacen, más obreros perderán sus empleos, en tanto que quienes están arriba con el paracaídas de oro en la empresa que se hunde terminarán con más efectivo. Los líderes se están enfocando en el dinero y no en la capacidad de hacer más con menos. Matan de hambre a la gallina de los huevos de oro y birlan los huevos. Lester Thurow, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, describió el capitalismo como un sistema de fracaso. Es un sistema donde la minoría eficiente siempre reemplazará a la mayoría ineficiente. La idea de lealtad a una marca o a la industria nacional es obsoleta en nuestra actual economía global. El mercado ahora se ve impulsado por la exigencia del consumidor que demanda mejores productos a menor precio. No importa que gritemos compre nacional, porque en realidad en el mercado global de hoy la recompensa va para quien es eficiente y entrega calidad a bajo costo. En este momento Japón y el resto de Oriente son los más eficientes en cuestión de electrónica. Siguen vendiéndonos bienes de consumo que son mejores cada año. Y porque son mejores cada año, el modelo del año anterior se vuelve obsoleto y su precio baja. El problema es el siguiente. Nos venden juguetes electrónicos que no representan riqueza a largo plazo, a cambio del dinero que tanto nos cuesta ganar. Luego, ellos adquieren la verdadera riqueza de nuestro país, nuestras industrias de crecimiento futuro como recreación y entretenimiento, y hasta contratan a nuestros hijos para trabajar en ellas. Nuestro problema no se resolverá con críticas a Japón. No sufrimos por la incapacidad de producir, claro que no, sufrimos de escasez de pensamiento nuevo. El mismo problema que derrotó a los indios norteamericanos, a los maoríes de Nueva Zelanda, a los hawaianos en Hawái, a los aborígenes de Australia y a tantos otros de tantos lugares. La falta de información está comenzando a derrotarnos aquí en Occidente. La gente que cree en la escasez se vuelve codiciosa. Nuestras empresas y gobiernos están dirigidos por personas así. Individuos que creen que no hay suficiente y por ende comienzan a actuar con desesperación cometiendo actos desesperados. La teoría de Malthus, la idea de la escasez, también produce una mentalidad de yo primero y una actitud de supervivencia del más fuerte, que a la vez lleva al imperialismo. Borremos a los débiles porque no hay suficiente. Tomemos sus recursos para que nuestra gente pueda vivir. En nombre de este darwinismo social, hemos matado a millones de aborígenes. Estando aún en Vietnam, me di cuenta de que me habían atrapado en una campaña de ese tipo. Yo también sentía que no había suficiente. Cuando hablo con directivos del Servicio Forestal de los Estados Unidos, también ellos hablan desde el punto de vista de la escasez. Y para ellos, eso justifica la destrucción de nuestros bosques, un recurso que debiéramos haber alimentado durante años en lugar de destruirlo en pos de ganancias rápidas. Si hemos de evolucionar, debemos cambiar nuestra manera de pensar. La idea de la supervivencia del más fuerte es cruel e inhumana, y sin embargo sigue siendo el currículo oculto que se enseña en nuestro sistema educativo. Nuestras escuelas siguen clasificando, ubicando en categorías, jugando a ser Dios y poniendo a un niño en contra del otro, en un vicioso juego de supervivencia del más fuerte que se juega en las aulas de nuestro país. Nuestro sistema de educación ha suscrito plenamente a la teoría de Malthus. Hace poco, en un distrito escolar cercano a Portland, Oregón, se votó un importante aumento de salarios. En algunos casos, el aumento para maestros titulares fue de un 30%. Y aunque me alegra que los maestros ganen más, lamento decir que se están buscando perder el empleo. No quizá ellos personalmente, sino los maestros del futuro, quienes en última instancia encontrarán más difícil ganar más y tener seguridad laboral. ¿Por qué digo esto? Simple. Los maestros están pidiendo aumento sin el correspondiente aumento en productividad. La verdad es que las tasas de resultados en los exámenes finales de la escuela secundaria están bajando, aumenta la deserción y tanto los chicos como los padres están descontentos. Si los maestros creen que sus empleos son seguros y que pueden exigir más dinero solo porque nuestro gobierno los protege, les hace falta echar una mirada al servicio postal de los Estados Unidos para ver una realidad diferente. El servicio postal creyó que tenía el monopolio, escasez,
porque era un servicio gubernamental. A medida que aumentó la necesidad de un servicio veloz en el mundo de los negocios, nuestro servicio postal desestimó responder a las necesidades de sus clientes. Federal Express y otros servicios de correo privados nacieron porque nuestro servicio postal es arrogante. Pensaron que eran el único circo en la ciudad. La gente está dispuesta a pagar más por un servicio mejor y más veloz, algo que no caracteriza a los departamentos del gobierno. Los emprendedores aparecieron cuando el servicio postal no ofrecía un buen servicio. Hoy en día, como las máquinas de fax cuestan menos que una TV color o un equipo de música, la cosa se pondrá aún peor para el servicio postal. Si aumentan el costo del franqueo sin mejorar el servicio, desaparecerán. Nuestros empleados postales pueden seguir esperando aumentos de salario sin mejoras en la producción solamente porque nuestro gobierno los protege. Solo hay que ver cuánto tiempo más se tolerará esta ineficiencia. Lo mismo que sucede con el servicio postal sucederá con el sistema de escuelas públicas. Sus días están contados. La educación es el único negocio que conozco en que se culpa al cliente cuando el sistema fracasa. La gente está cada vez más enojada porque sus impuestos se gastan en un sistema que en mayor parte no produce. Hace poco hablé con una maestra que decía que yo no tenía derecho a enseñar por no contar con el título de maestro. Ella quería saber qué era lo que me daba derecho a enseñar y le dije que era el sistema de libre mercado. Si mis estudiantes adultos no pensaban que recibían valor por su tiempo y su dinero, no recomendarían mis clases a sus amigos y mi negocio acabaría. Entonces quiso saber cómo yo podía cobrar lo que cobro. Nuevamente le contesté que la gente está dispuesta a pagar para obtener más en menos tiempo. Luego dijo que era horrible que hubiese personas que se beneficiaran con la educación, siendo incapaz de ver que ese beneficio depende directamente de la satisfacción del cliente. La gente pagará por bienes y servicios que les resulten valiosos y beneficiosos.